y le pido al equipo que nos grabe, al queridísimo Jaime Hernández y la queridísima Alina Duarte. Jaime, Alina, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, querido Toño? Buen día, Alina, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes dos. Es para mí la felicidad absoluta que también podamos estar compartiendo micrófonos, compañeros. Y bueno, sobre esto quería platicar con ustedes, porque hoy pues en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dedicó un largo espacio a hablar de la campaña sucia en su contra, por la que efectivamente sí pagaron millones y millones de dólares, no solamente 40, ¿no? Como hay en Times Square. Una campaña que se origina en López Obrador es un peligro para México, ¿no? Pues un doblaje que hizo, por cierto, este señor, que siempre se me hace su nombre, pero lo admiro mucho, artista del doblaje que dobla a Piccolo Daimaku en Dragon Ball Z, y que luego se arrepintió, hizo un llamado a los mexicanos a no hacer caso de eso. Dije, pues me pagaron por decir eso, pero me arrepiento absolutamente. ¿Cómo es que verdaderamente lo hicieron penetrar en todos los medios de comunicación corporativos? ¿Cómo es que tuvimos ahí no sé, ¿no? Pues a Televisa incluso quitándole los mensajes a López Obrador un par de semanas, argumentando que no les habían pagado, mientras corrían estos anuncios de López Obrador es un peligro para México? Se está planteando del otro lado de la palestra, que es Claudia Sheinbaum la que está intentando pues quedar en las conciencias de la gente. Yo creo que la gente ya la conoce perfectamente y no sé qué tanta penetración pueda tener, te lo pregunto a Lina y te lo voy a preguntar a ti, Jaime, el hecho de ver a Claudia Sheinbaum en Times Square. No sé, sí sé que hay mucha gente que va ahí, lo que tú quieras, ¿no? Pero pues aquí el estadounidense común y corriente, el neoyorquino que ni siquiera apela a nadie, que le anda gritando a todo el mundo en las calles, dudo mucho que haya penetrado su mente y lo haya tenido ahí con mucha fuerza. ¿Tú qué opinas, Alina? Mira, yo creo que ya se ha hablado mucho de los espectaculares, sobre todo cuando duró la campaña interna del Movimiento de Regeneración Nacional, y eso hablaba, el mismo presidente se pronunció al respecto y dijo como habría que preguntarse quién pumpó, ¿no? Y ahí creo que no solo es los recursos, sino la forma en la que llevan el mensaje hacia pues un sector importante de la población. Cabe mencionar que solo el 1% de nuestros paisanos y paisanas en el exterior, específicamente en Estados Unidos, posee su credencial de elector. Es decir, creo que más bien la estrategia tendría que ser un plan de trabajo, cómo incorporarles a la vida de la transformación, ¿no? De la transformación de la vida pública. Y más allá del spot o no, yo creo que hay que insistir, ¿no? En que se tiene que seguir politizando. Yo la verdad es que esto de la barditis que se dio, los espectaculares, creo que incluso también generaba un descontento legítimo dentro de la población, así fuese su candidato, su candidata en el tema interno. Bueno, ahora lo estamos viendo replicado en los estados con el tema de la contienda interna. Vamos a ver las próximas elecciones de quién representará los esfuerzos estatales, locales y demás de la Cuarta Transformación. Yo creo que la izquierda se merece sobre todo una discusión en cómo se aterriza la discusión pública, política, cómo se argumenta en torno a qué proyecto estamos tratando de representar. Esto del espectacular en Nueva York, la verdad me parece sumamente intrascendente. Creo que salvo estos espacios, obviamente sin censura, lleva también la batuta en muchos sentidos en el debate con nuestros y nuestras paisanas en el exterior. Sin embargo, son pocos los espacios, Toño, tú lo sabes, en los cuales realmente se está debatiendo cuál es el horizonte para los millones de mexicanos y mexicanas que desde el exterior aportan, no solo en términos económicos, sino políticos, culturales e ideológicos. La Cuarta Transformación, al igual que los otros gobiernos, siempre han tenido el reto de pensar en las comunidades migrantes, e incluso ahí lo sabemos y la gente nos lo podrá corroborar aquí en el chat,
Sabemos que hay un pendiente histórico dentro de los consulados, dentro de la embajada, la relación directa en servicios básicos, no se diga, de identificación de documentos, trámite de cualquier tipo de cosa. Ha sido muy lento el gobierno todavía en priorizar todo ese tipo de necesidades de nuestra comunidad en el exterior. Así que yo creo que este es un buen momento, más que hablar del espectacular, pensar en cómo se integran las y los mexicanos en el exterior hacia la transformación de la vida pública de este país. Muchos hablan incluso de crear una circunscripción que en términos políticos y legales es muy complicado. No es que se pueda crear una sexta circunscripción en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí se puede mejorar el trato, un trato digno en los consulados, se puede mejorar a través de la implementación de los programas sociales, como ya se empezó a hacer en Estados Unidos a hijos e hijas de mexicanos en el exterior. Así que creo que eso todavía está bastante pendiente e incluso también a muchos y muchas que he conocido en Estados Unidos, pues ha sido a través de programas formativos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que hemos ido a hacer estos diálogos entre paisanos, diálogos formativos, pero no son suficientes. Tenemos que seguir pensando en cómo se hace justicia para esos millones y millones de personas que emigraron producto de pues una criminalización también de las juventudes, de los movimientos de izquierda, pero también de una política neoliberal que destrozó el campo, destrozó la vida de millones de mexicanos y mexicanas, así que tareas tenemos muchas sobre la mesa. Sí, exactamente. Esa que nos planteas de ese pues concepto tan arcaico, tan molesto para mí del gigante dormido, esa es la primera de todas. El tratar de concientizar a los más de, se dice, 50 millones de mexicanos que vivimos aquí, o personas de origen mexicano que si tienen su pasaporte, si son hijos de mexicanos, por supuesto que pueden votar también, pueden sacar su credencial de elector, para que participen en las elecciones. No participamos en 2016, no participaron los mexicanos estadounidenses que lo podían hacer y evitar que llegara, por ejemplo, Trump al poder. Pido al equipo que nos grabe para escuchar también en esto a Jaime, pero no participamos activamente, yo lo hice, pero fuimos muy pocos los que participamos en 2018, como bien menciona Lina, fue un porcentaje muy, muy bajo de participación y podríamos tener nosotros el sartén por el mango, debido a nuestra conformación, pues aunque sea demográfica, acá en los Estados Unidos definitivamente podríamos cambiar una elección y ese anuncio en Times Square definitivamente tendría algún tipo de impacto, ¿no? Pero seguimos en esa línea, en esa tesitura de que preferimos tal vez ir a un concierto del Peso Pluma o ver un partido de la selección que hacer un muy engorroso, eso sí, trámite para sacar la credencial del lector. ¿Tú qué opinas, Jaime, de todo esto? Bueno, yo creo que el presidente, a pesar de ser un hombre que ya está a punto de cumplir de 70 años, es un hombre muy avesado, muy capaz de entender los cambios, porque hay que tener en cuenta, Toño, que vivimos en medio de una realidad tan cambiante, los cambios van a una velocidad pasmosa. El presidente ha dado muchas claves de dónde se tiene que dar la batalla. El presidente se ha referido al tema de los espectaculares. Yo digo que son como, si tú estás, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, realmente resulta, a mí en lo personal resulta para mí hasta patético ver, por ejemplo, los camiones estos de transporte público que ves la cabeza flotante, ¿no? De Santiago Taboada, o luego ves los espectaculares con Marcelo Ebrard, y, o sea, gente que prefiere ponerse un espectacular o al costado de un autobús de pasajeros porque creen que con eso van a conseguir las simpatías y el respaldo de la gente. Pero creo que ese es un tipo de propaganda y de campaña ya muy anquilosada, muy vieja. Estas cabezas parlantes o las cabezas flotantes que, bueno, ya no sirve para nada. Y Andrés Manuel ha dado las pistas de lo que se trata hoy. Lo que vende realmente es como la guerra en los medios de comunicación. Lo que realmente vende hoy es el contenido. Si tú le das a la gente contenido, por ejemplo, estas cápsulas que está utilizando Claudia Sheinbaum para hablar de economía, de
la situación de la mujer en México, de cultura, de ciencia. Son contenidos realmente que le interesan a la gente. Entonces, yo creo que la clave está en los contenidos nuevos. Y no cabe duda de que Times Square, bien es cierto que es una especie, ¿sabes?, de gran escaparate cosmopolita, donde, por cierto, desfilan algunos de los anuncios más espectaculares, más creativos. Y yo creo que teniendo en cuenta que en Nueva York viven una increíble cantidad de paisanos, pues cómo no va a impactar, ¿no? Por ejemplo, esto se me hace una medida muy inteligente de poner a Claudia Sheinbaum en Times Square, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, tú sabías, querido Toño, que desde ayer llegó a Estados Unidos Xochitl Gálvez, Sí, pues muy sí nos lo anunció nuestra amiga corresponsal de La Opinión, que no se entiende. ¿Y sí, sabes quién le patrocina? ¿Sabes tú, Jaime, Alina, querido público consentidor, quién le patrocina todo esto? Empresarios de Los Ángeles, empresarios que llegaron, exacto. mira, conozco uno que otro, que sé que llegaron hay uno que me parece llegó con $5 en la bolsa y salió adelante, y son los que están apoyando desde las élites de Los Ángeles ahora a Xochitl Gálvez. Sí, ¿Neta? pero el problema es que los eventos que tiene programados Xochitl Gálvez en Los Ángeles son a puerta cerrada. No ha invitado a las organizaciones más fuertes, más representativas que han estado detrás marchando con los migrantes en defensa de sus derechos civiles. No, se va a reunir con organizaciones más que nada vinculadas al sector empresarial, a las casas de migrantes, todo este rollo. Pero nadie se entera qué está haciendo Xochitl Gálvez en Estados Unidos porque sus reuniones son a puerta cerrada. Entonces, yo creo que si realmente quieres competir por el alma y el corazón de los mexicanos dentro y fuera de México, tienes que echar mano de campañas más inteligentes, que piensen más en el contenido. Es decir, tú escuchas a Andrés Manuel López Obrador y 10 minutos de tu discurso, ya te encandilaron, ¿no? Ya aprendiste algo de él, ¿no? En cambio, cuando escuchas a Xochitl Gálvez y sus ocurrencias, o al Marquititito Cortés, o el líder del PRI que anda ahorita de vacaciones en España, pues la verdad la gente ni recuerda qué es lo que dijeron. Así es que yo por eso considero que Claudia Sheinbaum es una formidable candidata, porque no solamente que es una candidata que es carismática, que es fotogénica, sino porque además cuando habla, te habla de algo interesante. Yo creo que ahí está la clave, querido Toño, querida Arena. Sí, exactamente, ahí está la clave para que pueda conectar. Yo pensaría y sigo insistiendo en eso, que a lo mejor tendríamos que de alguna otra forma insistir en el voto de los mexicanos acá en Estados Unidos, de que verdaderamente sus hijos, que nos ven y que nos escuchan, van a poder votar en las elecciones. Sus hijos, incluso hay muchachos que no hablan español, pero son mexicanos estadounidenses, y por ser hijos de mexicanos van a poder sacar su credencial de elector. El mismo Luis de León, que es votante de Trump y que ve estos espacios y le mandamos saludos, que me critica siempre porque digo que vivo en Kansas City, no sé qué le molesta eso, ¿no? Él puede votar en las elecciones porque es mexicano, pero eso falta que la gente se entere para que más que en mi opinión, un espectacular que por supuesto que llegó con mucha fuerza allá a Puebla, York, porque la mayoría de los mexicanos que están allá en Nueva York son de Puebla, pues será el voto, ¿no? El saber que podemos votar y participar en una elección y que la podemos cambiar de golpe. ¿Qué les parece que vamos al siguiente tema? Le pido al equipo que por favor nos grabe. Ese es un tema muy periodístico. Hoy el presidente López Obrador volvió a pues exhibir, cuestionar, me parece que hasta burlarse de Carmen Aristegui y de Anabel Hernández. Una circunstancia que es, híjole, dura, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Se lanza contra Carmen Aristegui, vuelve a contar esta historia de cómo es que muchos pensábamos que se trataba de una periodista hecha y derecha, de izquierda, una periodista comprometida con la verdad, cuando pues la realidad fue distinta a lo que plantea López Obrador, y que pues ya la ve como una adversaria, sabe a qué le tira, ¿no? Cuando tiene un opositor como Carmen Aristegui, mientras
pues se burlaba también de Anabel Hernández. ¿Qué opinas de esto, Alina? Pues mira, ahí me escucho, sí. Este periodismo ya ha quedado evidenciado durante todos estos años, sobre todo, ¿no? No es que antes no tuviéramos conciencia sobre el rol y lo que representan los medios de comunicación, representan un factor de poder dentro de la vida pública, dentro de esta lucha de clases, representa todos sus intereses, sobre todo son voces de las oligarquías, y eso pasa lo mismo aquí que en Estados Unidos. Es decir, sabemos que MSNBC, por ejemplo, está con los demócratas, la CNN, que Fox News está con los republicanos, etcétera, etcétera. Bueno, en México, bajo la lógica de la neutralidad y la objetividad, se había hecho creer que todos los medios de comunicación ostentaban la verdad, ¿no? La verdad absoluta. Sin embargo, se ha venido desmenuzando los intereses de cada uno de estos grupos que han venido impulsando cada una de las campañas en contra de las medidas que toma el gobierno, que alteran evidentemente los intereses. Y esto no solamente tampoco ni es en México ni en Estados Unidos, esto ocurre a escala global. Sin embargo, hemos visto cómo en otros países han logrado derrocar gobiernos. Estos medios de comunicación se han erigido como este cuarto poder, pero de manera, de verdad, es una locura ver cómo se ha tenido un proceso, ¿no? Muchos hablan de la fascistización de los medios de comunicación, y efectivamente se han ostentado como un poder contrario a todo gobierno progresista, derrocando lo mismo a Evo Morales, que dando revés a Rafael Correa, encarcelando a Lula, encarcelando a Dilma Rousseff. Siempre ha habido, y durante los últimos 20 años con especial énfasis, una clara colusión entre los poderes mediáticos, las derechas y las oligarquías. Y hoy en México estamos ante esa misma expresión, incluso de medios que en algún momento se creían de izquierda, liberales, que nos recetaron el cómo organizarnos desde la izquierda durante muchos años, y eso era Carmen Aristegui, eso era Denise Dresser, por ejemplo, que jugaban con una suerte de liberalismo, pero estos últimos 5 años terminaron, se viró varias cosas en el debate, se viraron tan a la izquierda que ellas que se jugaban en el centro terminaron en la derecha completamente. Estas dos personas específicamente demostraron dónde estaban sus intereses. Están con Latinos y lo que representa Latinos, están no solo es MBS, es también Carmen Aristegui, está directamente en CNN, que hemos visto cómo ha emprendido campañas en contra de todos los gobiernos progresistas de la región, ha dado voz a los golpistas. Carmen Aristegui en su momento ha entrevistado a Juan Guaidó, a Yanine Áñez, esa es Carmen Aristegui también, y no necesariamente cuestionándole su golpismo, sino abriéndole las puertas para visibilizar esa voz, esa narrativa. Entonces, hoy se van cayendo esas máscaras de absolutamente todos, ¿no? Yo creo que habemos, sobre todo en este momento específico de México, quienes creemos que la cuarta transformación sirve para discutir y para debatir, para llegar a esa revolución de las conciencias, que no solamente sea un eslogan, sino decir, esto está bien, esto no está mal, esto no es ético, esto no tiene los principios necesarios para considerarse de izquierda, y eso es la comunicación. La comunicación tiene que ver con todo aquel mensaje que damos desde cualquier plataforma, en las calles, en la casa, en donde sea, desde cualquier plataforma, para transformar la realidad o para hacer permanecer el status quo. Entonces hoy creo que estamos ante ese paradigma y la sociedad se da cuenta, nos cuestiona, lo cual es maravilloso, o incluso en el chat dicen, Alina, me aburre. Bueno, también eso, hay una comunicación mucho más directa de la audiencia con quienes estamos hablando, porque hay una responsabilidad de quienes ostentamos estas palestras, estos micrófonos, con la ciudadanía, con la transformación de la conciencia, y para transformar la conciencia el primer paso, y eso lo he dicho siempre, es estar informados, de acuerdo a la información y cómo percibimos lo que nos, digamos, alrededor, nuestro entorno, eso es lo que nos va a detonar esa conciencia. Así que la responsabilidad es aún mucho mayor, porque en el momento clave para transformar la conciencia tiene que venir una información crítica, veraz, con argumentos, y también se vale decir, la regué, esto no estaba bien, pero no es el caso ni de Aristegui, ni de Denise Dresser, ni de todos estos personajes. Y yo, mira, me parece, Alina, que estos comentarios generalmente son de bots y de trolls que nada más se mienten aquí a perturbar el espacio, etcétera, no les hagas caso. Y no sabes cómo no. Las cosas que nos dicen a Vicente y a mí son de, mira, de antología.
Pero, a ver, yo considero honestamente que es legítimo que como periodistas podamos ejercer pues una ideología, un ideal, yo le llamo ideal, ¿no? Que podamos incluso motivarnos más por cierto partido político, por cierto movimiento, porque somos seres humanos y corre sangre por nuestras venas. Desafortunadamente, la gran falacia del periodismo es que tenemos que ser absolutamente imparciales. Robots, ¿no? Algo que maneja mucho acá en Estados Unidos y no lo son, ¿no? Que no podemos participar en marcha. Yo tenía un maestro que hasta me decía, un maestro de entrevista, que hasta me decía, bueno, Toño, pues si tú quieres ser activista, bájate de la tribuna y toma tu pancarta, ¿no? Ya me daba mucho coraje, pero esa era otra cosa, ¿no? La verdad es que después le demostré con mucho, a un maestro que quiero mucho, que el periodismo militante es el que cuenta. Ahora bien, creo que si bien es cierto, las Carmen Aristegui, las Anabel Hernández, los Carlos Loret de Mola, los Ciro Gómez Leiva, etcétera, pueden tener sus ideologías muy marcadas, lo que no se vale es que nos vengan, querido Jaime, a decir que son imparciales, ¿no? Que llegue Carmen a decirnos, no, pues es que yo he sido la gran periodista del mundo y nunca, y la verdad es que la gran periodista que México necesitaba, y soy imparcial con todos. Mira, yo me acuerdo mucho de esa serie de entrevistas que hizo una cumbre de líderes de todo el continente americano, en la que, pero mira, de verdad hizo unas entrevistas durísimas, hasta el mismo Hugo Chávez durísimas, excepto a Cristina Fernández de Kirchner. No sé si se debía, obviamente, a que pues se sentía feliz de estar entrevistando a una mujer presidenta, no sé, ¿no? Y se valdría, por supuesto, ¿no? Lo que creo que no se vale es que nos vengan estas cabezas parlantes a decir, yo soy la gran periodista, yo soy el gran periodista que México necesita y soy imparcial. Yo busco la información y se acabó. ¿Qué opinas, Jaime? Este es un tema que me daría horas para conversar, porque es un tema muy interesante, pero yo creo que la mejor forma de aproximarse a este tema y a las soluciones personales del presidente con el caso específico de Aristegui es realmente acercarnos un poco a la biografía, al perfil de esta periodista, Carmen Aristegui. Tú sabes que Carmen Aristegui, pues todos más o menos conocen su historia, cómo emerge en los medios de comunicación, pero su etapa más interesante surge a partir de esta campaña, o sí, esta campaña que le fue creada un poco para hacerla crecer, ¿no? Para darle sustancia, para darle gravitas, para darle peso. Y como parte de esta campaña, a Carmen Aristegui se le empezó a buscar, se le hizo campaña para conseguirle premios, ¿no? Yo recuerdo que uno de los primeros premios que anduvieron cabildeando y que a mí me tocó ver fue, le anduvieron buscando premios en Estados Unidos, premios por aquí, premios por allá. Y claro, para la gente que cree mucho en los premios, pues eso, ello reviste mucho, ¿no? Después, claro, para justificar estos precios tienes que presentarte realmente como una mujer independiente, con mucha consistencia. Y lo cierto es que yo, francamente, desde que empecé a escuchar y a seguir a Carmen Aristegui, la verdad es que yo tenía, pues a mí nunca me convenció, le faltaba empaque intelectual, le faltaban reflejos, muchas de sus investigaciones especiales no las iniciaba su equipo, en fin, que fue realmente, Carmen Aristegui ha sido una periodista muy oportunista, que además ha sacado buen provecho de su género, porque tú sabes que las periodistas mujeres independientes llegaron a convertirse en símbolos, ¿no? El símbolo de Carmen Aristegui, Anabel Hernández, mujeres valientes que se enfrentan al poder. Y pasó un poco el fenómeno como de Oriana Fallaci, esta gran periodista italiana, que de repente llega a competir con hombres en, por ejemplo, la cobertura de la guerra en Vietnam. ¿Y qué es lo que más resultaba más fascinante? ¿Que una mujer cubriera la guerra en Vietnam o que un periodista hombre cubriera la guerra? Pues evidentemente que Oriana Fallaci cubriera la guerra en Vietnam. Ese fue el encanto de Oriana Fallaci. Y los hombres decían, claro, con un poco de envidia, decían, pero esta mujer, ¿qué está ofreciendo que no haya ofrecido yo? ¿No? Pero entonces forma parte de un montón de cosas que van construyendo al personaje. Ahora,
¿Cuál es la parte más inquietante desde mi punto de vista? Ocurre con el periodista lo mismo que con el político. Te pongo el ejemplo de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard entra, desde mi punto de vista, en la categoría de los políticos semileales, es decir, los políticos en los que nunca vas a poder confiar, porque sabes que Marcelo Ebrard va a ser un político que siempre va a jalar el agua a su molino. Ya lo vemos lo que está pasando ahora. Como no resultó ganador él, está pataleando, que está queriendo dinamitar el proceso, joder a Claudia Sheinbaum porque no le tocó a él. Bueno, ¿por qué? Porque es un político semileal. Bueno, ocurre lo mismo con los periodistas semi-independientes, que puestos a elegir entre una causa realmente independiente y sus intereses, optan por lo segundo. Por eso estas dos figuras, el político semileal y el periodista semi-independiente, o lleno, plagado de ambigüedades por todos lados, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque muchas veces van a aparecer como independientes, antifascistas, ¿me entiendes? Pero luego, a la vuelta de la esquina, te das cuenta que su agenda es otra, que responden a intereses que durante todo el tiempo estuvieron emboscados detrás del rostro de una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres, de los desheredados, de la gente que sufrió de la injusticia social, de presidentes que se enriquecían. Ese fue el producto que vendió Carmen Aristegui. Y fíjate, Carmen Aristegui llegó a convencer a un montón de gente, de adeptos, incluso llegó a convencer al propio gobierno, me refiero al gobierno de Enrique Peña Nieto y de Calderón, que creyeron de verdad que era una periodista independiente, dura, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que ambos gobiernos le espiaban. A ella le sirvió tener muchísimo contacto con corresponsales en el extranjero, empezó a hacerse de una reputación, de una imagen como periodista independiente. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que durante este gobierno, Carmen Aristegui ha dado de sí. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el cambio de paisaje, y por cambio de paisaje me refiero a que los intereses creados que siempre estuvieron detrás de ella, el periódico Reforma, que siempre estuvo detrás de ella, ahora han dicho ni madres, no queremos nada con ese viejito, como le dicen al presidente, así es que duro ya la cabeza contra el presidente. Entonces es ahí cuando se les cae, ¿no? Es igual el fenómeno de Anabel Hernández, otra periodista que surge y igual criticando el poder, luego se mete en el negociado de la narcoliteratura, se hace famosa, hace creerle a todo el mundo que tiene fuentes fidedignas incrustadas en el poder, cuando todo el mundo sabemos que no hay otras fuentes para cubrir el narcotráfico en México y en Estados Unidos que las fuentes oficiales, es decir, el ejército, la DEA, en el caso de Estados Unidos, que esta mujer no tiene tantos contactos en la DEA, pero sí en el ejército, y muchas veces por eso nos damos cuenta que muchas de las cosas que cuenta Anabel Hernández, que expone, tienen cierta agenda, les notas mucho el sesgo, ¿no? Pero claro, son periodistas que ante esta nueva realidad, mira, esta nueva realidad es formidable, formidable, ¿por qué? Y lo decía hace un momento Alina, cuando, por ejemplo, estamos hablando en directo tú, Toño y Alina, hay que tener en cuenta una cosa, y es lo que yo llamo la práctica del periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es cuando tú te sometes todos los días al escrutinio del público, todos los días, ¿no? Y la gente te hace así o así. Y la gente te dice, este es un pendejo, o este es un muy inteligente, o este es una tonta, o este Toñito me aburre, pero nos estamos exponiendo. Ese es el periodismo total, ¿no? A diferencia de los políticos que se exponen a las urnas cada 4 años, cada 6 años, no corren el mismo riesgo que nosotros. Nosotros vamos a las urnas todos los días y todos los días nos sometemos a los cocolazos o a la aprobación de que nos esté escuchando. Así es que yo creo que es una nueva realidad y Carmen Aristegui ya está viendo cómo su comportamiento del día a día le está costando. ¿Por qué?
porque la gente no es tonta, la gente está cada vez mejor informada, ha habido un despertar. ¿Por qué? Porque todas las mañanas, a partir de las 7 de la mañana, hay un hombre que se levanta temprano a escuchar un informe de seguridad y al punto de las 7 de la mañana que empieza este aguijoneo tremendo de ideas. Acuérdense de esto, piensen en esto, reflexionen en esto, nos puede pasar esto, los intereses de la nación son esto, es importante defender a los más pobres y jodidos. Es un continuo aguijoneo que nos ha permitido agitar conciencias, despertar conciencias. Por eso ya es muy difícil realmente embaucar a la gente con informativos llenos de imposturas, llenos de falsedades, llenos de patrañas. Yo creo que o se ajustan a la nueva realidad estos periodistas santones que se creían los grandes informadores, los formadores de opinión, o se los va a cargar el payaso, querido Toño. No, ya se quedaron ahí, ya se los cargó el payaso. O sea, podrán seguir teniendo sus plataformas, podrán seguir teniendo un público ahí muy escaso, pero yo no creo que el común denominador del mexicano vea muy bien a Carlos Loret de Mola y diga, ay, este Carlos Loret de Mola, o en estos momentos, luego de ser exhibida en el foro máximo que es la mañanera, a Carmen Aristegui, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y tienes toda la razón, Jaime, nosotros nos enfrentamos todos los días al escarnio, ¿no? De la gente. Ya, como ejemplo está este señor Víctor Bolívar que todos los días me ataca. Y hoy me pide, bueno, además de los ataques que nunca le quitamos aquí en Sin Censura, hoy me pide que ya no opine, que nomás hablen ustedes, que yo no hable, ¿no? Don Víctor Bolívar, que así nos escribe en nuestros chats, ¿no? Entonces, ahí como le escriben a Lina, como te escriben a ti, pues así, aquí para eso estamos, con mucho gusto y aceptamos sus críticas, pero desafortunadamente no voy a dejar de opinar, ¿no? Eso es censura, Víctor, así que olvídelo. Y bueno, me dio mucho gusto de verdad compartir esta mesa con grandes periodistas, rompiendo tabús, rompiendo paradigmas. No sabes lo feliz que me sentí, querida Lina, querido Jaime, el poder comentar que estoy completamente en desacuerdo a lo que aprendí en la escuela, ¿no? De que si uno quiere compenetrarse con la gente, se baje de la tribuna y tome su pancarta. No, ni madres. Como periodistas podemos participar y podemos estar ahí en esto con mucha fuerza. Como ustedes lo han planteado una vez, como Alina lo hace, como periodista militante, como Spears lo hizo durante la mitad del siglo XIX para defender, representar y sacar adelante a varios trabajadores que se convirtieron en los mártires de Chicago, ¿no? Siendo periodista, teniendo su sin censura de aquel entonces, que era en alemán, por cierto, ¿no? Pero bueno, queridos compañeros, les pido por favor que nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Estamos contigo, Jaime, te escuchamos. Gracias, querido Toño. Pues sí, les pido que me sigan a través de mi canal No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas de lunes a viernes. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJurno, donde pongo cada semana, a veces más veces por semana, estoy empezando a retomar la escritura, que es mi primer amor. Una columna que se llama Todo es personal, porque yo creo que vivimos en un tiempo donde todo se ha convertido en algo personal. La lucha contra el cambio climático, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la falta de justicia, la lucha contra la injusticia económica, política, social, todo se ha convertido en algo personal. Efectivamente, antes en las escuelas nos decían que los periodistas teníamos que ser objetivos, cuando hoy sabemos que no puede existir objetividad en este mundo tan cambiante, donde todos podemos ser agentes de cambio. Así es que me pueden seguir en mi columna, donde hablo sobre todo de temas de reflexión, de política, de filosofía, de lo que sea, y siempre la cuelgo ahí en mis redes sociales de @JaimeJurno. Como siempre, un placer, Alina, un placer, querido Toño. Un placer, que es también nuestro querido Jaime. Alina, también, por favor, compártenos tus redes sociales. Y yo te quiero decir, nunca de los nunca me aburriría con la reina de Xochimilco, Alina Duarte. Aparte de partir con ella y un par de cervezas es fantástico. Nada de aburrimiento, no.
No la chinguen, ¿eh? Bueno, perdón, adelante, Elena. Pues gracias, querido Toño, querido Jaime, por sus palabras, y también a la gente en el chat. Pues a mí me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, me encuentran en mis redes sociales como @alinaduarte_ y también justamente en este esfuerzo, porque hay que poner el acento en que no es que nos hayan del todo engañado Carmen Aristegui y Anabel Hernández, sino era lo que había. Sin embargo, cuando la gente toma conciencia de que ya no va a soportar medias tintas, tibiezas, pues uno ahí sí se radicaliza, y es lo que ha pasado con la audiencia, que es lo que ha pasado con la ciudadanía mexicana dentro y fuera de México, que se ha radicalizado. Así que también en ese esmero por contribuir a esa radicalización de la conciencia, hemos sacado este nuevo medio que se llama De Raíz Media, así que vayan y suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube en De Raíz_Media. También nos encuentran en X como De Raíz Media, en Twitter, en TikTok. Somos varios compañeros y compañeras levantando este proyecto. ¿Y por qué digo que es radical? Porque esa es la definición de ser radical, ir a la raíz del asunto. Así que bueno, nos encuentran como De Raíz, y agradezco a todos y a todas ahí en el chat sus comentarios, y les mando un gran abrazo a todos y a todas. Exactamente, y todos los comentarios que son tomados en cuenta, queridos compañeros, ¿no? Por ejemplo, Charlot nos pone, recuerda, Toño, las críticas son a favor o en contra, es parte de la democracia, como dice nuestro presidente. Claro que sí, Charlot, por eso las dejamos aquí con mucho gusto. Pero bueno, aquí tiene estos dos grandes periodistas, a Jaime Hernández, a Alina Duarte, en Sin Censura, y para mí siempre es un privilegio compartir micrófonos con ellos. Y bueno, le pido al equipo que nos vea, por ser a quien le encanta compartir el micrófono, le fascina